Bienvenidos todos nuevamente a este culto que hacemos online, este culto de estudio de la Biblia, y también después pues dedicamos un tiempo a la oración, cada uno en sus casas con la familia que está ahí. Damos gracias a Dios que nos está permitiendo mantener los cultos de esta forma. Damos gracias también que podemos mantenernos en contacto con estas herramientas y también con cosas como WhatsApp, Skype, Zoom, y que podamos estar orando los unos por los otros. Ya sé que en las últimas semanas las cosas han sido difíciles, han sido complicadas, pero es verdad que gracias al Señor pues estamos viendo algunas noticias algo más positivas esta semana, y creo que también, como vimos el domingo pasado, es importante que podamos alabar y dar gracias al Señor por toda la ayuda que nos está dando en estos momentos difíciles. Voy a leeros un versículo que encontramos en el Salmo 106 y el versículo 1, que dice: Aleluya, alabado sea el Señor. Dad gracias al Señor porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Y la verdad es que podemos dar gracias porque, aunque han sido días difíciles y personas pues han sufrido golpes fuertes, Dios es bueno. Nunca hemos de olvidarnos de eso. Nunca hemos, como veremos hoy, a centrarnos en lo negativo, sino en la ayuda que Dios está dando para que esta situación pues sea lo más llevadero posible. Y como iglesia pues podemos dar gracias que el Señor nos ha estado protegiendo. También el hogar de ancianos nos ha estado protegiendo también, y podemos dar gracias por esas tecnologías, como hemos estado viendo, que nos están ayudando a mantenernos en contacto, animarnos los unos a los otros y orar los unos por los otros. Pues vamos a continuar con nuestros estudios en el libro de los Salmos. Ya es el tercer o cuarto salmo que estamos estudiando, y hoy vamos a estudiar, como veremos, el Salmo 73. Pero antes de entrar en el estudio, pues vamos a orar. Padre, te damos gracias por estar aquí nuevamente con nosotros para poder disfrutar de este estudio de tu palabra de una forma virtual, Señor, pero que luego también podemos orar juntos los unos por los otros. Gracias por el salmo o el versículo del salmo que acabamos de leer, Señor. Es muy fácil centrarnos en lo negativo en estos momentos, pero ayúdanos a recordar que tú eres bueno, Señor, que tú estás trabajando en estos momentos también, Señor. Tú estás poniendo límites a este virus, Señor. Tú estás dando sabiduría a nuestros gobernantes y a los expertos. Y gracias porque esta semana, Padre, pues estamos viendo algunas noticias más positivas en este sentido. Sigue ayudando, Señor, a los gobernantes y a los expertos, Señor, para tomar las decisiones que sean las mejores y las correctas, y seguimos pidiendo por ellos. También, Padre, te damos gracias porque en general estamos viendo que estás protegiéndonos, Señor. Las cosas aquí, al menos en Reus, pues no son tan malas como en otros sitios, Señor, pero lo ponemos en tus manos y te pedimos, Padre, que tú nos sigas bendiciendo y protegiendo, y gracias porque también has ido protegiendo la iglesia y el hogar hasta estos momentos. Ayúdanos, Señor, a no parar de orar, de hacer el bien, de preocuparnos los unos por los otros, por nuestros vecinos, y ser de luz y ayuda en estos momentos difíciles, y proclamando que tú nos amas a todos, Señor. Tú estás con nosotros en esta situación y que tú nos irás ayudando en todos los momentos. Bendice ahora el estudio de tu palabra, háblanos a cada uno según lo que necesitamos oír, Señor. Algunas veces pues necesitamos que nos des un toque, otras veces, Señor, pues necesitamos consuelo, otras veces necesitamos guía, Señor, para saber qué hacer. Pues todo lo ponemos en tus manos, Señor, y que nos hables a cada uno. Pero no solamente que te escuchemos, Señor, sino que nos ayudes a ponerlo en práctica desde este mismo momento. Todo esto lo pedimos en tu nombre. Amén.
Pues vamos a leer el Salmo 73, en la versión que sigo yo, la nueva versión internacional, sencillamente pone como título Salmo de Asaf. Dice así: En verdad, cuán bueno es Dios con Israel, con los puros de corazón. Yo estuve a punto de caer, y poco me faltó para que resbalara. Sentí envidia de los arrogantes, al ver la prosperidad de esos malvados. Ellos no tienen ningún problema, su cuerpo está fuerte y saludable. Libres están de los afanes de todos, no les afectan los infortunios humanos. Por eso lucen su orgullo como un collar y hacen gala de su violencia. Están que revientan de malicia y hasta se les ven sus malas intenciones. Son burlones, hablan con doblez, y arrogantes oprimen y amenazan. Con la boca increpan al cielo, con la lengua dominan la tierra. Por eso la gente acude a ellos y cree todo lo que afirman. Hasta dicen: ¿cómo puede Dios saber? ¿Acaso el Altísimo tiene entendimiento? Así son los impíos, sin afanarse aumentan sus riquezas. En verdad, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en la inocencia, si todo el día me golpean y de mañana me castigan? Si hubiera dicho voy a hablar como ellos, habría traicionado a tu linaje. Cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable, hasta que entré en el santuario de Dios. Ahí comprendí cuál será el destino de los malvados. En verdad, los has puesto en terreno resbaladizo y los empujas a su propia destrucción. En un instante serán destruidos, totalmente consumidos por el terror. Como quien despierta de un sueño, así, Señor, cuando tú te levantas, desecharás su falsa apariencia. Se me afligía el corazón y se me amargaba el ánimo, por mi pecado e ignorancia. Me porté contigo como una bestia, pero yo siempre estoy contigo, pues tú me cogiste de la mano derecha, me guías con tu consejo, y más tarde me acogerás en gloria. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Perecerán los que se alejan de ti. Tú destruyes a los que te son infieles. Pero para mí el bien es estar cerca de Dios. He hecho del Señor soberano mi refugio, para contar todas tus obras. Donde vivo yo hay un campo de fútbol sala donde, sobre todo en verano, los padres y los hijos pues hacemos partidos entre nosotros. Y sobre todo cuando mis hijos eran pequeños, pues habitualmente íbamos a jugar ahí. Eran partidos bastante inocentes, lo pasábamos bien, pero me acuerdo específicamente de un partido donde el primo de una de las personas que habitualmente jugaba con nosotros, pues estaba de visita porque era verano. Y la verdad es que tengo que admitir que este chico nos caía a todos bastante mal, porque durante todo el partido estaba diciendo yo soy el mejor, se estaba metiendo con nosotros, iba haciéndonos faltas y la verdad es que tenemos que admitir que nos caía mal. Así que el equipo en el que jugaba yo y mis hijos decidimos, no, le íbamos a enseñar una lección, le íbamos a ganar. Íbamos a hacer lo que se ve en todas las películas Disney. Los buenos, aunque quizás no seamos o tengamos tanta habilidad, íbamos a ganar y demostrar que no se puede ir por la vida así. Esa era la teoría. La práctica fue que el niño realmente era bueno y su equipo nos ganó. Salieron algunos niños y algún padre también de ese partido enfadado, rabioso. Hablando con mis hijos, que como digo eran más pequeños entonces, a la vuelta a casa decían: esto no era justo, papá, ese niño era un chulo, hacía faltas, ¿por qué tenía que ganar? Intenté explicarles que la teoría es una cosa. Las películas muestran lo que nos gustaría que fuera el mundo. Pero los adultos sabemos que la realidad es otra. Ahora, aunque los adultos sepamos esto, aunque los adultos se supone que lo aceptamos, en la práctica también nos va enfadando el día a día. Miramos cosas que pasan en nuestro trabajo.
miramos las noticias y algunas veces, no importa la edad que tengamos, salimos como salieron mis hijos de ese partidito de fútbol, enfurecidos y gritando: «Esto no es justo». Pues hoy, con la ayuda de Dios, vamos a mirar un salmo que trata este tema, el Salmo 73, donde Asaf, que suponemos que es el escritor, miró el mundo y quiso decir: «Esto no es justo». Entonces, con la ayuda de Dios esta tarde, quiero mirar este problema desde 3 puntos de vista diferentes que vemos en este salmo. En primer lugar, vamos a mirar el problema real. En segundo lugar, vamos a ver lo que no debemos hacer ante este problema. Y en último lugar, vamos a mirar lo que debemos hacer ante el problema de la injusticia. Entonces vamos a ver el problema real. Vamos a leer los primeros 3 versículos nuevamente. Dice así: «En verdad, cuán bueno es Dios con Israel, con los puros de corazón. Yo estuve a punto de caer y poco me faltó para que resbalara. Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados». Y aquí tenemos el problema, el choque entre la teoría que vemos en el versículo 1, en verdad, cuán bueno es Dios con Israel, con los puros de corazón. La teoría es que Dios protege, porque eso es lo que dice su palabra, protege a los que hacen lo que Él dice, a los que se someten a su voluntad. Esa es la teoría. Pero Asaf se encuentra en el versículo 3 con la realidad. Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. Hay un choque entre lo que Dios promete y la realidad que Asaf está viendo en estos momentos. Ahora, no voy a tratar el tema de la prosperidad de los malvados. No voy a entrar en el tema de por qué hay ciertas personas que hacen las cosas de una forma terrible y les sale bien. Es un tema demasiado profundo para dedicar solamente un estudio. Tendríamos que hacer una serie de estudios. Pero sí que lo que quiero mirar aquí es que el problema real de Asaf aquí no es realmente la prosperidad de los malos. Y quizás estáis pensando: Michael, ¿qué dices que el tema de Asaf o el problema de Asaf no es la prosperidad de los malvados? Lo deja claro en el versículo 3. Leamos bien el versículo 3, porque si leemos bien el versículo 3, vemos que el problema no era tanto la prosperidad de los malvados, sino otra cosa. Al principio del versículo 3, sentí envidia de los arrogantes. Admitámoslo. Muchas veces nuestras quejas, cuando vemos que alguien que nosotros consideramos que lo ha hecho mal, esté prosperando, no es tanto que esa persona esté prosperando, sino yo no estoy prosperando. Si yo estuviese prosperando igual o más que esa persona, a mí no me importaría lo que pasara a esa persona. No pensaría ni 2 veces en lo que hace esa otra persona. El problema, muchas veces, y tengo que admitir aquí, es mi envidia. No estoy pensando tanto en la justicia, en que Dios debe castigar a la maldad, sino estoy diciendo: no es justo Dios porque yo no estoy recibiendo tanto como esa persona. Y yo creo que si todos somos sinceros, admitiríamos que ese es nuestro problema. Somos envidiosos. Ahora, hemos visto cuál es el problema real. No necesariamente la prosperidad de los malvados, sino mi falta de prosperidad. Pero en segundo lugar, vamos a ver lo que no debemos hacer en esta situación. Pues lo que no debemos hacer es lo que hizo Asaf en la primera parte de este salmo, de los versículos del 4 al 14. Fijarse en el problema, fijarse en
el impío, en el malvado que está prosperando. Y eso es lo que está haciendo Asaf en los primeros versículos de este salmo. Versículos del 4 al 5. Ellos no tienen ningún problema. Tienen salud, nunca tienen problemas de salud y no tienen los problemas que tenemos los otros seres humanos. Los versículos 6, los versículos 8 al 9 y el versículo 11 habla de su orgullo. Por eso lucen su orgullo como un collar. Versículo 8, son burlones, hablan con doblez y arrogantes, oprimen y amenazan. Con boca increpan al cielo, con la lengua dominan la tierra. Eso significa que se toman el lugar de Dios. A mí no importa lo que dice Dios, yo voy a dominar la tierra. Y eso lo vemos en el versículo 11 que dice, hasta dicen, ¿cómo puede Dios saber? ¿Acaso el Altísimo tiene entendimiento? Y si eso no fuera suficiente, mira los resultados de este orgullo. Versículo 10. Por eso la gente acude a ellos y cree todo lo que afirman. Es que encima hacen las cosas mal, pero la gente les mira y dice, yo quiero ser como esa persona. Yo quiero escucharle y ver cómo puedo hacer lo mismo que él. Y el versículo 12. Así son los impíos, sin afanarse, sin preocuparse, sin demasiadas dificultades, aumentan sus riquezas. Y los cristianos hemos de ir con mucho cuidado de centrarnos en lo negativo. Porque una de las armas que usa Satanás para minar nuestra confianza en Dios es que nos centremos en lo que no tenemos en vez de mirar lo que tenemos. Y esta ha sido una de sus armas desde el inicio. Vamos a Génesis capítulo 3, donde se relata la historia como el hombre y la mujer se rebelaron contra Dios y comieron del fruto que Dios había prohibido. La primera pregunta que hace Satanás a Eva en este caso es la siguiente. ¿Es verdad que Dios os dijo que no comierais de ningún árbol del jardín? Ya está minando las dudas, ya está poniendo dudas en la cabeza de Eva. Está diciendo, Dios os está limitando, os está quitando algunas cosas, os ha dicho que no podéis comer de ningún árbol. Claro, Eva responde, no, podemos comer del fruto de todos los árboles. Dios nos ha dado todos los árboles, menos el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero Satanás ya ha conseguido su objetivo, porque Eva, en vez de estar centrándose en todo lo que tiene, ya se está fijando en la única cosa que Dios les ha quitado. Y eso es lo que hace Satanás con nosotros. Nos va diciendo, Michael, tú no tienes esto, ¿no? Y ese que mira que vaya vida que tiene, sí que lo tiene. Y comienzo a fijarme en lo que no tengo, en vez de fijarme en lo mucho, como veremos, que Dios sí que nos da. Así que tengamos mucho cuidado. No permitamos que Satanás nos haga centrarnos en lo que no tenemos. Porque ahí es el primer paso para acabar cayendo en la trampa de Satanás. Y Asaf casi cae en este mismo error. Versículos 13 y 14. En verdad, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavados en la inocencia, si todo el día me golpean y de mañana me castigan? Se centra en lo negativo y llega a la conclusión, oye, ¿de qué me sirve obedecer a Dios? ¿De qué me sirve hacer las cosas como me las manda Dios? Si lo único que estoy recibiendo son bofetadas día sí y día también. ¿Sabes qué? Quizás es verdad. Mejor me comporto como los malvados. No sirve de nada. Tengamos mucho cuidado, porque si nos centramos en el problema, llegamos a esta conclusión que llegó Asaf. Así que hemos visto que el problema que tiene Asaf, en primer lugar, es, como él mismo admite, envidia. Y en segundo lugar, hemos visto el peligro de mirar el problema, de centrarnos en lo que no tenemos en vez de centrarnos en lo que tenemos. Y en esta tercera parte ahora vamos a mirar cuál es la solución, qué cosas debemos hacer
para evitar caer en esta envidia, evitar de hundirnos, evitar de acabar pensando que, oye, ¿por qué no nos portamos todos de la misma manera? Porque haciendo caso a Dios tampoco se soluciona nada. La solución la encuentra el salmista en lo que hace en el versículo 16 y en el versículo 17. Vamos a leer los dos. Dice, cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable, hasta que entré en el santuario de Dios. Ahí comprendí cuál será el destino de los malvados. Lo interesante es que en el versículo 16 dice que lo intentó comprender, intentó razonar de una forma humana, usar su inteligencia humana para responder a estas preguntas, pero no las encontró, no encontró respuestas. Dice que intentar explicarlo desde una forma de vista humana era una carga insoportable, no le dio las respuestas que necesitaba. Entonces hace lo más importante, hasta que entré en el santuario de Dios. Encontró las respuestas cuando se acercó a Dios. Hay cosas que pasan en nuestra vida, acciones y planes de Dios en este mundo que no podemos entender. Y en un sentido es normal. ¿Cómo vamos a comprender todo lo que hace Dios? Dios es tan grande que no lo podemos imaginar. Es tan sabio que no nos lo podemos ni imaginar. Es tan poderoso que no nos lo podemos imaginar. ¿Cómo esta grandeza, esa inmensidad de Dios va a caber dentro de nuestra mente finita? Si no entendemos a Dios, es normal. Dios es demasiado grande para que le comprendamos al 100% todo lo que hace. Unos versículos que siempre me han ayudado en este sentido y me recuerda que debo ser más humilde ante Dios cuando no entiendo sus planes, los encuentro en Isaías capítulo 55 y los versículos del 8 al 9 que dice, porque mis pensamientos no son los vuestros, ni vuestros caminos son los míos, afirma el Señor. No debemos pensar que porque Dios no actúa de la forma que nosotros entendemos, es que está haciendo las cosas mal. No, es que su forma de actuar, su forma de pensar es infinitamente superior al nuestro. Versículo 9. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los vuestros, más altos que los cielos sobre la tierra. Tengamos eso en cuenta cuando hay cosas que no entendemos. Y ahora no estoy hablando de la situación de que los malos prosperen. Estoy hablando quizás en este momento con la situación con el coronavirus. Podemos decir, es que no lo entiendo. No tenemos que entenderlo todo, solo tenemos que entender que Dios es infinitamente superior a nosotros, que nos ama y aunque no lo entendamos, confiemos en Él. Pero ¿cómo hemos de confiar en Él si no entendemos lo que está haciendo? Y es una pregunta que nos podemos hacer muchas veces. ¿Cómo puedo confiar en ti? Pues lo vemos en este salmo y en otro salmo. En nuestro salmo vemos que cuando el salmista entra en el santuario de Dios, cuando va a Dios, es cuando comienza a entender las cosas un poquito mejor. Pero hay otro versículo que quiero resaltar, porque algunas veces no vamos a entender las cosas. Pero en el Salmo número 9 y el versículo 10 leemos lo siguiente. En ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. La confianza viene por el conocimiento. A medida que conocemos mejor al Señor, vemos cómo nos ama, vemos su poder, vamos confiando más en Él. Entonces, con cualquier duda que tenemos, sea por lo que está pasando en estos momentos en el mundo, sea por problemas que tenemos con vecinos, con nuestros compañeros de trabajo o cualquier situación, vayamos, como hizo Asaf,
a Dios, entremos en la presencia de Dios y Él nos ayudará a conocerle mejor y confiar en Él. Y mientras Asaf estaba en el santuario, mientras estaba en la presencia de Dios, Dios le recordó 3 cosas importantes que le ayudó a superar esas dificultades, esa envidia. Y eso es lo precioso de estar en la presencia de Dios. Nos va recordando cosas importantes que nos ayudan a derrotar esas mentiras de Satanás. Así que de una forma breve ahora vamos a mirar las 3 cosas que Dios le recuerda a Asaf en estos momentos. La primera cosa que Dios recuerda a Asaf es el fin que tendrán esas personas. Asaf los había estado mirando y diciendo, todo le va de maravilla, no tienen ningún problema. Pero miremos un momento lo que dice los versículos 18 al 20. En verdad los has puesto en terreno resbaladizo y los empujas a su propia destrucción. En un instante serán destruidos, totalmente consumidos por el terror. Como quien despierta de un sueño, así, Señor, cuando te levantas, desecharás su falsa apariencia. Cuando estuvo con Dios, se acordó de que Dios, aunque no actúe justo cuando nosotros queremos y de la manera que nosotros queremos, y parece que los que hacen las cosas mal siempre se salen con la suya, no es verdad. Cuando está en la presencia de Dios, sabe que llegará un momento que Dios dirá, hasta aquí, os he permitido hasta aquí y ya no más. Empujas a su propia destrucción. Están en terreno resbaladizo. Puede parecer que en estos momentos todo les vaya bien, pero tienen un límite a lo que pueden hacer. Y eso lo demuestra la historia bíblica constantemente. Si leemos la historia de la Biblia, vemos cómo naciones grandes atacaron a Israel, al pueblo de Dios, y parecía que iban a ganar hasta que el Señor dijo, hasta aquí, y ya no más. Y esos imperios grandes que intentaron destruir el pueblo de Dios desaparecieron. Asaf se dio cuenta que al mirar a Dios, en vez de a las personas, veía que Dios era mucho más poderoso. Que si Dios no había actuado hasta ahora, sus razones tendrían, pero habría algún momento que Dios se levantaría y diría, ya se ha acabado. La segunda cosa que vemos que le pasa a Asaf cuando entra en la presencia de Dios es que reconoce que, aunque ha sido necio en las cosas que ha dicho. En el versículo 22 dice, me he portado como un animal sin sentido, pues Dios siempre ha estado con él. Si repasamos algunas cosas que ha dicho en este salmo, recordaremos que él ha dicho que ha tenido envidia de los malos. Ha mirado el mundo y ha dicho, ¿sabes qué? No vale la pena seguir las normas de Dios, porque los que ignoran a Dios tienen menos problemas que yo, que estoy recibiendo tortas a izquierda y a derecha por seguir lo que Dios nos está diciendo. Pero dice una cosa preciosa en el versículo 23. Pero yo siempre estoy contigo, pues tú me cogiste de la mano derecha, me guías con tu consejo y más tarde me acogerás en gloria. Ya lo hemos visto en otros momentos. Cuando tenemos estas dudas, estas inquietudes, incluso pensamientos necios, como el mismo Asaf reconoce, si vamos a Dios con estas preguntas, Dios nos ayuda. Asaf en estos versículos está reconociendo que Dios siempre ha estado con él, que le ha cogido de la mano derecha, le ha guiado en su consejo, que es verdad que si no fuera por Dios, seguro que hubiese caído, seguro que, como vimos con Adán y Eva, hubiese dicho, pues es verdad, Dios me está quitando lo que yo quiero. Pero al estar en la presencia de Dios, estar cerca de Dios, hablándole, explicándole nuestras preocupaciones, admitiéndole que tenemos estas envidias, estos miedos, estos enfados, pues Dios está con nosotros y nos ayuda a superarlos. Y ahora llegamos a la tercera y última cosa
que se da cuenta Asaf al estar en la presencia de Dios. Y realmente es la más importante. Es la cosa que nos ayuda a derrotar todo lo que hemos dicho antes. Se da cuenta que teniendo a Dios ya lo tiene todo. Miremos otra vez el versículo 24, pero lo continuaremos leyendo hasta el versículo 25. Me guías con tu consejo y más tarde me acogerás en gloria. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Lo vimos en la primera parte. Ahí Asaf caía en la trampa de Satanás. Se concentraba en lo que no tenía. Decía, es que los impíos tienen salud, tienen poder, consiguen todo lo que quieren. Pero ahora, en la presencia de Dios, Asaf se da cuenta que realmente el que le tiene todo es Él. Es verdad que los impíos tienen mucho, pero la pregunta es, ¿de qué le sirve? Quiero leeros unos versículos de otro salmo que trata un tema similar. Es el Salmo 49 y voy a leer a partir del versículo 5. Dice el salmista lo siguiente: ¿por qué he de temer en tiempos de desgracia cuando me rodeen inicuos detractores? ¿Temeré de los que confían en sus riquezas y se jactan de sus muchas posesiones? El salmista está diciendo, ¿tengo que tener miedo de los que tienen mucho poder, muchas riquezas, muchas posesiones? Versículo 7. Nadie puede salvar a nadie, ni pagarle a Dios rescate por la vida. Tal rescate es muy costoso. Ningún pago es suficiente. Está diciendo, muy bien, tenéis todas las riquezas que queráis, pero ¿vais a poder pagar vuestra salvación a Dios? Es demasiado. No hay suficiente dinero para poder pagar eso. Y luego ya remata a partir del versículo 9. Nadie vive para siempre, sin llegar a ver la fosa. Nadie puede negar que todos mueren, que sabios e insensatos perecen por igual, y que sus riquezas se quedan para otros. Aunque tuvieran tierras a su nombre, sus tumbas serán su hogar eterno, su morada por todas las generaciones. Asaf está recordando esto. Muy bien, pueden tener todas las riquezas, salud y sin ningún problema, pero hay una realidad, que un día todos vamos a morir. Y entonces, todo lo que tenemos, ¿de qué nos servirá? Porque si vamos a Dios cuando nuestra vida aquí acaba y decimos, mira Dios, tengo todo este dinero para darte, para que me dejes entrar en el cielo, Dios dirá, lo siento, no es suficiente. Pero miremos lo que dice el Salmo 49 y el versículo 15. Pero Dios me rescatará de las garras del sepulcro y con Él me llevará. Asaf sabe que si tiene a Dios, la muerte no tiene poder sobre él. Sabe que si tiene a Dios, va a pasar la eternidad con Él. Entonces, ¿por qué tiene que tener envidia de los que tienen mucho en esta vida? Porque a la larga eso no servirá de nada. Asaf tiene lo más importante, tiene a Dios, y eso significa que vivirá con Él por toda la eternidad, incluso cuando su vida en este mundo acabe. ¿Y cómo llegamos a tener a Dios? Pues Jesús dice en Juan capítulo 14 y el versículo 6, hablando de sí mismo, dice, yo, Jesús, soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. La única forma de tener a Dios es aceptar a Jesús. Hoy estamos celebrando lo que es, o lo que se llama como Viernes Santo. Es el día que se recuerda de una forma especial que Jesús murió en una cruz. Y no murió por morir y ya está, o porque se le escapó de las manos lo que estaba haciendo. No, murió según lo que Dios había decidido. Según la Biblia,
La paga del pecado, el resultado de nuestra desobediencia y rebelión contra Dios, es la muerte. Y la muerte en la Biblia no solamente es el final de nuestra vida, es la separación de Dios por toda la eternidad. Pero la Biblia también nos muestra que Dios nos ama y quiere arreglar esta situación. Por eso leemos en Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que si aceptamos que somos pecadores, que significa que hemos dicho a Dios: yo sé lo que me dices, pero a mí no me interesa que tú seas el rey de mi vida. Yo quiero ser el rey de mi vida. Si aceptamos eso, si aceptamos que la condena por esta actitud es la muerte, pero que Jesús pagó esa condena muriendo en la cruz. Si aceptamos eso y si aceptamos que Jesús entre a vivir en nuestra vida, que Él sea el Rey a partir de ahora de nuestra vida y nos cambie nuestra forma de actuar, nuestra forma de comportarnos, entonces, como hemos visto, tendremos a Dios. Y entonces, como vemos con Asaf, sabremos que lo tendremos todo. Todo lo demás que pensábamos que era importante, el dinero, el prestigio, el trabajo y todas las otras cosas, nos daremos cuenta que no sirven de nada. Asaf, al mirar el mundo, sabía que le faltaban muchas cosas según este mundo. Pero estando con Dios, se dio cuenta que tenía lo más importante. Es importante que los cristianos, cuando miremos al mundo, no nos centremos en lo que nos falta. No caigamos en la trampa de Satanás, de pensar, me falta esto, sino miremos lo que tenemos, que es lo más importante. Y si hay alguien que me está escuchando esta tarde que no es cristiano, entender que todas esas cosas que parecen tan importantes aquí, no son nada, porque un día acabará nuestra vida. Y entonces lo único que será de valor es si tenemos a Dios viviendo en nuestra vida. Y la única forma de tener a Dios en nuestras vidas es aceptar lo que Jesús ha hecho por cada uno de nosotros. Pues espero que el Señor os haya hablado esta tarde por este salmo y que nos ayude a no centrarnos en lo que no tenemos, que como hemos visto son cosas secundarias, sino centrarnos en lo más importante que debemos tener, es a Dios en nuestra vida. Si queréis recibir más información acerca de lo que hemos hablado, de cómo tener esa relación con Dios, cómo tener Dios en vuestras vidas, por favor podéis enviar un email al email que sale ahora en pantalla y os daremos la información necesaria y podemos ponernos en contacto con vosotros. Pues lo que me estáis siguiendo por la página web, tenéis los temas de oración debajo en la página web. Vamos a dedicar ahora un tiempo en nuestras casas a orar por los temas que tenemos ahí. Cualquier otro tema que os esté preocupando, pues también podáis orar. Y si queréis compartir algún otro tema con nosotros para que oremos en la iglesia, pues por favor también poneros en contacto con nosotros. Dios mediante, el domingo volveremos a colgar el culto dominical y como me he dicho, pues sigamos orando los unos por los otros en estos días.